Bienvenidos a Puntos de Encuentro con Kelly Valle Coach. Con mucha ilusión, con mucha alegría, el que hoy continuemos compartiendo contenido de valor, un contenido al cual es preparado con mucho amor, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, para que podamos tener esas nuevas técnicas, esas nuevas herramientas, de esas nuevas tendencias que hoy en el mundo, tanto corporativo como en el mundo personal, nos puedan ayudar. Kelly Valle Coach tiene esos 4 pilares a nivel de liderazgo, a nivel de inteligencia emocional, a nivel de coaching y el tema de la gestión de talento humano y cómo lograr equipos de alto rendimiento. Este es el contenido en el que me encanta compartir siempre, siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Y hoy un amigo, colega, que hemos compartido tantos momentos en el ámbito de coaching, supervisión de coaching y cómo poner este nuevo estilo de liderazgo del cual hoy vamos a hablar. Voy a hablar un poco el invitado especial de hoy. Es un consultor en gobiernos corporativos, coach de ejecutivo y de equipo, emprendedor y apasionado por ayudar a los demás. Es ingeniero en agroindustria por la Universidad del Zamorano, con una ABN en finanzas, por INCAE, máster en dirección de proyectos, Project Manager Professional por la PMI, profesional certificado, un PCC, y liderado siempre proyectos de transformación de empresas en el Centro y Suramérica, en sectores de agroindustria, transporte, energía y telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como coach ejecutivo y de equipos y consultor acompañando a personas y organizaciones a maximizar su rendimiento y a liberar su potencial y bienestar. Es piloto privado y triatleta. Y tienes el bloguero también, y también luego vamos a invitarlo a que en nuestra muro del programa de hoy se puedan suscribir a su página. Desde Guatemala damos la cordial bienvenida a Rodrigo Bacaro. Hola Kelly, qué gusto de verte, me alegra mucho saludarte, me alegra enormemente estar acá, escuchándote. La verdad que la combinación entre amigo y colega me encanta muchísimo, y felicitarte porque estos espacios son espacios primero de mucha confianza. Segundo, son espacios de mucho aprendizaje y espacios donde creo que se pueden compartir cosas súper interesantes. Así que gracias por la invitación y un placer. Estoy para servirte y para que nos acompañemos juntos en esta tarde. Gracias, Rodrigo. Y sí, pues mira, este tema está dentro de los pilares de Kelly Valle Coach, como es el ir teniendo mucha mayor conciencia, sobre todo hoy en las organizaciones del siglo XXI, en el contexto, en el mundo en el que ya hemos venido viviendo, hemos venido teniendo la experiencia de mundo desde un buca ahora hasta un mundo Vani, ¿no? Que es mucho más frágil, sigue siendo incierto, incomprensible, no lineal. Entonces se ocupan competencias muchísimo más dentro de nuestra metodología de ese triángulo del ser, pensar y hacer, una vez que se explora a nivel personal y a nivel de equipo. Entonces, yo con todo el equipo que está detrás de Kelly Valle Coach, que hace posible esta marca de emprendimiento llegue a muchísimos lugares, pensamos, ¿por qué no hablar de lo que hoy es la importancia del liderazgo coach en el desarrollo de las organizaciones? Y yo digo, Rodrigo, aquí es el testimonio vivo para este tema. Y por eso Muchas aquí gracias. estás hoy, como para que nos compartas qué es ser un líder coach. Bueno, yo creo que la palabra está dividida en dos, ¿no? Por un lado tiene esta palabra líder y por otro lado tiene la otra palabra coach. Eh, Creo que llevamos ya un buen tiempo hablando de liderazgo. Y cuando digo buen tiempo es porque hay mucha literatura alrededor de qué es un líder, ¿no? Y encima le agregamos un componente adicional de líder coach. Entonces,
creo que conocemos bastante la palabra de coach y sin lugar a dudas el tema central que está sobre la mesa sigue siendo el liderazgo. Se requiere mucho liderazgo, ¿verdad? El liderazgo conlleva todas las palabras que se le puedan poner, ¿verdad? El liderazgo implica mucho compromiso, implica mucha lealtad, implica responsabilidad, implica inspirar a los demás, implica proyectar una visión y convencer, más allá de influir en las personas o más allá en cómo ejerce el poder, ¿verdad? Porque liderazgo hay en todos los niveles. Por ejemplo, me estoy imaginando ahorita una organización. Y pues obviamente de liderazgo situacional, que también hay mucha teoría, sabemos que existen diferentes tipos de liderazgo dependiendo la situación en la que uno está. Y los ejemplos clásicos son que, bueno, si se está incendiando tu casa, no vas a hacer una pregunta de, bueno, ¿qué sería lo mejor que pudiera pasar en este momento? O sea, simplemente hay que echar agua y apagar el incendio, ¿verdad? Entonces, están dentro de la situacionalidad del liderazgo, el democrático, ¿verdad? Que el autoritario, que el autocrático, que etcétera. Y luego ha venido gestándose mucho el tema del líder coach. Y lo que sucede es que el coaching ha tomado mucha notoriedad precisamente por los retos a los que tú te referías de esta empresa, porque lo que está proveyendo son herramientas en la caja de herramientas del líder de una forma diferente de poder alcanzar resultados. Y ya cuando le metemos esto de una forma diferente de alcanzar resultados es que necesitamos entonces desaprender, ¿sí? Y aprender. Y aquí no quiero decir que lo que hayamos aprendido en el pasado no sirva. Por supuesto que sirve. Es hay que meterle una Y o una Y acá. Es lo que ya hemos aprendido y lo que podemos aprender sobre el tema del coaching como tal. Entonces, cuando ya le metemos el componente del coaching, empezamos a darnos cuenta que pues adentro de esa cajita de coaching hay una cantidad de herramientas que al que está en una posición de liderazgo le pueden ayudar o le están ayudando mucho ahorita sobre llevar esta situación. Entonces, concretamente, por un lado es todo lo que ya decía de lo que un líder como tal tiene que tener, que es un must, y por otro lado es este otro de la palabra coaching, que si quieres podemos ahondar un poco más para pues, tratar de ahondar más en qué es el coach, qué es el coaching, etcétera, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo en que el tema de liderazgo ha venido teniendo también muchísimos enfoques desde un liderazgo personal, ¿no? Que es el más importante, el mayor desafío, creo, es liderarte a ti mismo, por sobre todas las cosas, dedicar todo ese tiempo de autoconocimiento, que muchas veces no necesariamente es nuestra prioridad, el autoconocernos, es decir, desde qué es lo que te detona emocionalmente, cuándo es que quedas secuestrado en una emoción. Ahí tiene que hablar de un tema de autoconocimiento, de gustos, preferencias, valores, principios, historia, que es lo que te hace hablar, ¿no? De ese liderazgo auténtico o genuino, que de alguna manera luego viene y conecta con el tema del coaching y cómo ser un líder coach. Y aquí me encantaría que nos cuentes cuáles son esas competencias, cuáles son esas habilidades y que teniendo como base que para que tengas una competencia, tienes que estar a diario teniendo hábitos y que esos hábitos se convierten en comportamientos y que a su vez esos comportamientos son competencias. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que un líder coach debería estar poniendo en práctica en su día a día, siempre y cuando la situación amerite, como tú le decías, ser un líder coach? Y no es que pensemos de qué forma apagamos el fuego, sino cuéntame esas competencias que deberían de fluir en un líder coach. Mira, escuchándote se me venían a la mente ahorita varias cosas y digamos,
hay que ponernos en los zapatos y yo creo que pues, tú tocaste un tema fundamental, es el liderazgo. El liderazgo no significa que tengo que estar en una organización para yo ser líder, ¿no? O sea, primero, como dijiste, primero autoliderarme y que por ahí arranca todo, ¿verdad? El conocerme a mí mismo, y aquí viene una palabra, el escucharme a mí mismo, ¿no? Y a veces esa voz interior no le prestamos atención. Y quizás una de las principales competencias de cualquiera que se diga coach es la escucha. Y luego ya le pones que la escucha activa, pero digamos entonces, en primer lugar es la forma en la que escuchamos a las demás. Primero, cómo nos escuchamos a nosotros, pero luego la forma en la que escuchamos a las demás personas. Y eso, por muy sencillo que suene, es donde está una de las principales entradas a obtener las respuestas que cualquiera, y ahorita sí me estoy pensando en alguien que esté en una posición de liderazgo en una organización, necesita. Necesitamos escuchar, dado que en la medida que escuchamos, más respuestas obtenemos. Entonces, competencia fundamental de un liderazgo con un estilo tipo coach es cómo escuchamos a los demás. Escuchamos para responder, escuchamos para entender, escuchamos para encontrar respuestas. ¿Cuál es el sentido que le damos a esa escucha? Eh, quisiera hacer no un comercial, pero sí aquí, porque esto lo están escuchando muchas personas, es ojo con la formación que estoy tomando en el coaching como tal. Porque para poder aprender esto puedes agarrar un libro. Yo arranqué por ahí, ¿verdad? Coaching Your Employees de Harvard. Soy fanático de Harvard y por ahí fue donde arranqué. En el PMI, que tú lo mencionaste, en el PMBOK menciona coaching como una forma de liderar a los equipos que uno tiene a su cargo en el project management. Entonces, ojo con en dónde empiezo a darle doble clic a este tema del coaching. Entonces, competencias importantes. Yo te puedo citar ahorita una de ellas, el evocar conciencia en la otra persona, en la medida que uno escucha y en lugar de, y esto es un cambio de mindset súper importante que creo que es vital que el líder lo entienda, lo aprenda y confíe en él, que haga un acto de fe, de cambiar la retórica o de cambiar el discurso por la pregunta. Cuando nos guardamos el discurso que queremos dar por hacer una pregunta en relación a lo que la otra persona está diciendo, probablemente obtenemos muchísimo más, logramos más empatía, logramos más confianza, logramos más apertura de la otra persona y empezamos a tirar de la cuerda. Y en la medida que empezamos a tirar de la cuerda, empezamos a obtener muchas más respuestas. Entonces te pudiera decir que, por un lado, creo que es importantísimo el aprender a escuchar. El otro es, otra cosa súper importante es evocar conciencia en la otra persona que tenemos por delante y eso muy probablemente nos va a empezar a ayudar a conseguir respuestas que ahorita no tenemos. Fácil no es. Justo esta semana ponía una frase, ¿verdad? Que me costó porque la había escuchado muchísimo, ¿verdad? De que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y ahorita soy yo el que está hablando más de la cuenta, pero me costó mucho encontrar esa frase, encontrar el autor de esa frase y está precisamente en la filosofía estoica que tanto admiro. Así que nada, eso te puedo decir un poco sobre esa pregunta que me hiciste. Gracias. Gracias, Rodrigo. Y en la medida de que decías también, yo con claridad quería conectar que dentro de esas competencias y el evocar conciencia para con los equipos, para con los demás, te ayuda a adquirir esa responsabilidad plena. Porque cuando tú te comprometes, levantas esa mano a la iniciativa, a la creatividad, a encontrar nuevas formas de hacer lo que estábamos haciendo, esa responsabilidad plena viene desde una fluidez, viene desde un mayor compromiso, viene desde un lugar de claridad, de esa nueva forma de cumplir, de hacer, y te hace un clima laboral, porque aquí estamos, ¿no? Como un líder coach en el desarrollo de las organizaciones, te hace un clima que fluya más porque hay menos orden y mandato, porque cuando hay un orden y mandato,
es probablemente el no estar de acuerdo todo. Ojo, porque no, hay situaciones en donde, por eso hablamos de un liderazgo situacional, en donde en realidad la directriz a hacer algo, por cumplir algo, porque hay una auditoría, imagínate, tú que vienes de PMI y tú yo no sé cómo tienes dividido este cerebro con un PMI enfocado a tu proyecto, día, hora, fecha, responsable, entregables, infraestructura, producto, y que todavía dentro de no tener un liderazgo coach para que encontremos nuevas formas de hacer las cosas para lograr la meta de ese proyecto, cómo le encontramos y si se te tiene que tienes que fluir desde el autoritario, llámese autoritario no arrogante, prepotente ni déspota, sino una directriz clara de orden a cumplir. Como ahí entra a la pregunta ¿no? Del reto también que tenemos, cuándo y dónde usar un liderazgo coaching, porque no es que nos volvemos paternalistas, maternalistas o chineo o un área de confort que le hemos llamado. Totalmente, y ahorita me hiciste recordar un poco cómo fue que terminé, o cómo fue que terminé acá y cómo fue que encontré el coaching como tal, ¿verdad? Entonces, yo leyendo decía eh, y justo en la metodología de gestión de proyectos, dice que en determinadas ocasiones se puede utilizar el estilo de liderazgo de tipo coach. Y yo como, bueno, ¿y esto qué es? Y ahí sí le di doble clic a esa carpeta y le he dado 1 millón de clics después de eso, ¿no? Entonces, claro, en un proyecto, ya que citaste esto, en un proyecto vas a tener todo tipo de situacionalidades. Momentos donde toca correr, momentos donde toca parar, momentos donde toca poner una pausa. Y pues en gestión de proyectos los tiempos son mandatorios. ¿Verdad? Hay compromisos, hay alcances, hay entregables. Y ahí pues obviamente toca, y al final del día un proyecto se compone de una gran cantidad de personas y pasa lo mismo con una organización. Una organización al final ¿qué es? Es una colección de una gran cantidad de talentos, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de cómo gestionar todo ese talento. Y cada líder tiene una dosis, o mejor dicho, tiene a su cargo un porcentaje de ese talento. Entonces, un poco es tener la confianza de que se pueden aprender nuevas técnicas. Yo creo que no hemos tocado qué significa ser coach al final del día también, que es importante. Para ya que hablábamos un poco de liderazgo, puedo tocar un poco el tema del coach. ICF, que tú y yo somos ICF, ¿verdad? Habla de un proceso de acompañamiento que permita maximizar el potencial personal y profesional en un proceso creativo y estimulante, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿qué es eso, no? Al final, ¿cómo se come eso? Bueno, cuando hablamos de liberar el potencial, hablamos de alcanzar objetivos, alcanzar metas, mejorar el bienestar. Cuando hablamos de liberar el potencial de una persona es acompañarlo en ese proceso de que se dé cuenta que tiene muchas respuestas, acompañarlo en ese proceso que se dé cuenta que tiene la gran mayoría de las respuestas para lo que anda buscando y que muchas veces eso está dentro de sí mismo y que en la medida que encuentra esas respuestas, pues se siente mucho más empoderado. Ahora imagínate tú un líder que de repente se empieza a dar cuenta que, y eso fue lo que me pasó originalmente a mí. Cuando empiezo a aprender la técnica, cuando empiezo a entender los modelos, cuando empiezo a entender que hay otras formas de poder alcanzar resultados y que los tiempos se pueden cumplir y que los entregables se pueden dar, las cosas también empiezan entonces a florecer. Debo hacer una aclaración y es que el liderazgo de estilo coach tampoco es la panacea para todo. Tú tocaste, por ejemplo, otro donde es mucho más directivo, donde tú dices qué hacer, se tiene que hacer esto por este motivo y a esta hora. A veces toca también ese estilo, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Sí, es de los retos que sabemos que tú y yo hemos tenido, ¿no? En nuestras organizaciones o dentro de la consultoría que tú tienes, de la que yo tengo, se vive, ¿no? Y estamos en un mundo tan, pero tan cambiante, un mundo de nuevas habilidades, un mundo de adquirir habilidades de adaptabilidad, de flexibilidad, eh, de sentido de urgencia, de pertenencia. Entonces, wow, el que tú y yo lo sabemos, el de ponerte la camiseta y sabemos también que una alta rotación en las organizaciones es por el líder que tenemos. Entonces, yo sí creo que el liderazgo coach deberíamos de
irlo aún más, porque tú y yo sabemos que en nuestros países, al menos en Centroamérica, estamos empezando a ponerlo en práctica. Hay mayores certificaciones como coach, que no necesariamente se van a dedicar a hacer coaching ejecutivo de equipos, pero, o sea, el porcentaje es mínimo, pues yo no, lo vemos en certificaciones, la presencia de Centroamérica al menos para el... Claro, claro, me hiciste acordar algo que te quería comentar, digamos, tú hablaste de mi práctica como consultor y luego como la de coaching. Tengo un par de anécdotas, una reciente donde estábamos haciendo planeación estratégica y se acerca un ejecutivo de la empresa en un break y me dice, mm, ¿qué es lo que estás haciendo que nos está haciendo participar a todos? Y claro, lo que sucede es que antes, cuando facilitaba estos talleres, normalmente terminaba siendo yo muchas veces el que terminaba metiendo mi cuchara y no sería bueno que se comprometieran también a tal tema. Y dado que se habló tal cosa, no será bueno. O sea, no quiere decir que eso lo haya dejado de hacer, por supuesto que lo sigo haciendo. Pero lo que quiero decirte es que modelando el estilo de coaching, he pasado a hacer muchas más preguntas y lo que yo sé que estamos logrando es explotando el potencial de todo el equipo que está a cargo de hacer ese plan estratégico, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el mensaje también de lo que puedo dar esta tarde en esta charla que estamos teniendo, porque se puede cambiar un estilo y confiar en que entonces se pueden extraer muchas respuestas. Y eso me lleva a otro tema y es que estamos muy acostumbrados a ser proveedores de respuestas por miedo a que si no doy la respuesta puedo quedar como el que no sabe entonces. ¿Ah? Y ese miedo es un miedo infundado en una muy buena cantidad de tiempo que tenemos en muchos estilos de management que han sido buenos, ¿verdad? Han tenido su timing y hoy están siendo cuestionados abiertamente y en el coaching se está encontrando una herramienta para seguir haciendo empresa y seguir haciendo management. Sí, por ideas preconcebidas, por hábitos, por creencias, por culturas en las organizaciones, son muchas de ellas, ¿no? Y algo adicional de la que no solo creen que no sabemos, el otro es, que me pasó también en lo personal, el que yo crea que el equipo, yo no esté haciendo mi trabajo y que todo lo esté delegando y que yo no estoy haciendo el trabajo y que como encontremos nueva forma, traigamos nueva forma, y ves cómo eso luego se vuelve un hábito. Ejemplo de cuál es la importancia de un feedback genuino. Yo te puedo dar como testimonio y a la audiencia y para todos los que me conocen, después de todo un evento, independientemente que sea virtual o presencial, hacemos con el equipo un feedback genuino. Y por más que estemos recorriendo kilómetros de kilómetros y el equipo no todo esté acompañándome presencial, hacemos videollamadas o grabamos audios para que eso nos quede para la bitácora y luego nos contestamos cuáles fueron las claves del éxito de este evento. Luego, ¿qué aprendimos de este evento? ¿Qué aprendimos? Porque siempre aprendemos nuevas cosas y si no la aprendemos estamos propiciando ese nuevo aprendizaje. Y la tercera, ¿qué vamos a hacer de modo distinto con los aprendizajes que tuvimos de este evento? Siempre, mira, siempre, siempre lo hago de la persona que vaya llegando, los invito a mis alumnos, porque es en caliente. Yo le llamo en caliente porque en caliente está la adrenalina o en caliente está si te provocó una emoción que tampoco la supiste gestionar, ver ese origen en caso que te frustraste, en caso que en realidad el cansancio te dio agobio, ese agobio te dio el aprendizaje de que tuviste que tener una mayor hora de descanso o el no haber tenido el plan B porque no había luz eléctrica, o sea, todo lo que te puede pasar en algún momento que para la próxima vez va a ser de modo distinto positivamente. O sea, yo creo que es un aprendizaje para que no siempre estemos en la parte de juzgar o de criticar, que es muy fácil para ser humano, ¿no? O es
muy habitual y sobre todo si la emoción que está ahí es de frustración. Mira cómo canalizar la frustración de que no te sientes que el 100 no lo diste. Y sumado a eso vas a hacer un feedback genuino. Ojo, ¿verdad? ¿Con qué tacto? Porque en vez de, tiene que tener mucha madurez el equipo, porque al momento de dar el feedback genuino es una introspección de decir, ¿sabes qué? Ups, olvidé y yo lo tenía, pero lo olvidé. Entonces, no sé tú cómo has puesto en práctica, que creo que es una de las habilidades también de un líder coach, poder tener la capacidad de propiciar, y va de la mano con escucha activa, va de la mano a filtrar desde un lugar de ese ser, porque todos tenemos creencias y muchas de ellas limitantes, y un líder coach tiene que saber desde dónde está emanando su equipo, si es de un lugar en donde requerimos mayor madurez dentro del equipo, porque también lo sabemos que es diferente, escala, ¿no? Bueno, equipos a nivel de madurez. Entonces, ¿cómo también un líder coach aprende a ser espejo, aprende a tener una presencia mucho más de alerta en leer y de sentir, ¿no? Que nos pasa en el PNL, ¿no? El que hoy yo te vea, Rodrigo, diferente a otras veces por tu mirada, por tu tono, por la introspección. Ese no es Rodrigo que yo conozco. Claro, claro, ahí tocaste varios temas y creo que uno fundamental es conocer a las personas que tenemos, ¿verdad? Justo hace poco tenía una sesión de coaching de equipos y en esto de evocar conciencia del equipo, una gran conclusión salió en la que el equipo necesitaba conocer a su gente, ¿verdad? Y cuando hablan de conocer a su gente, bueno, que yo tengo, por ejemplo, me decía uno, yo tengo 5 reportes y cada uno de mis 5 reportes pues tiene más gente a su cargo también que le reportan y en total en mi área somos 40 personas, pero yo, por ejemplo, no tengo pleno conocimiento de las 40 personas. Entonces, tú tocaste un tema muy importante, ¿verdad? Uno de los grandes temas de liderazgo es saber a quién tengo enfrente y en el saber a quién tengo enfrente, pues ahí sí que en el coaching no hablamos solo de temas profesionales, sino que en nuestras definiciones de coaching tocamos temas personales y profesionales. Entonces, y porque sabemos y confiamos que las dos cosas están total y completamente de la mano. Tocaste otro tema que se llama el feedback, ¿verdad? ¿Qué entendemos por feedback también? ¿Qué entendemos por retroalimentación? Retroalimentación genuina, constante, una retroalimentación que no sea adulona con las demás personas, sino que sea realista, que sea una retroalimentación eh, que ponga las tildes cuando las tiene que poner, tanto para lo bueno como para lo que se puede mejorar. Eh, Tocaste otro tema que me resonaba con seguir escuchando y cuando hablamos de escucha, por ejemplo, mencionaste la PNL y bueno, a esta persona que tengo enfrente, ¿cómo viene hoy? ¿Verdad? Porque no soy experto en eso, pero obviamente ha sido, no soy experto en lo que quiero, en lo que voy a decir ahorita y es en los gestos, ¿no? Tú tienes formación en PNL, yo no tengo formación en PNL, pero conozco un poco de la PNL y sé que tiene mucho valor porque me ayuda a entender el lenguaje no verbal de la otra persona, qué me está diciendo con su lenguaje no verbal y como coaches sabemos que brazos cruzados es una cosa, las miradas para un lado son otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por eso es que la palabra, como hablábamos al principio, compuesta entre líder coach es un tanto retadora. Sí. Rodrigo, y para ir finalizando, ¿tú qué crees que cuáles son esos principales retos o desafíos que las instituciones hoy día tienen para adoptar el tener más líderes coach o eh, no de forma independiente, sino dentro de la organización? ¿Cómo superar
¿Cuáles son y cómo superarlos, crees tú? ¿Cuáles son los retos para tener más líderes coach dentro de las organizaciones? Mira, yo siento que es muy fácil perderse en la palabra coaching, por eso decía yo que es muy importante saber a qué te vas a meter, eh, con quién te vas a meter a aprender esto, ¿verdad? ¿Dónde está la piedra filosofal del coaching? Que la hay, y eso es importante tenerlo claro. Yo creo que empezar por ahí es importantísimo, que las organizaciones entiendan qué es coaching, qué es lo que han contratado como coaching en los últimos 10 años, qué es lo que van a contratar de coaching de aquí para adelante. Y bueno, cuando hablamos de formar líderes coaches a lo interno de las organizaciones, no es un proyecto imposible. Hace, ¿qué te dijera yo? 10 años, hace 10, 15 años era poco común hablar de muchos temas, por ejemplo, que hoy son súper comunes en una organización. El tener una oficina de proyectos, por ejemplo, que yo tengo un poco de experiencia en eso, era algo visto como no, innecesario, ¿para qué? Bueno, y se ha visto el valor de tener project managers adentro. Pues, lo mismo es el tener coaches formados a lo interno, que como tú decías muy bien, no van a ejercer la profesión completa del coaching como tal, pero sí aprenden un nuevo estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, por un lado es garantizar la calidad de la formación, y para eso pues hay instituciones sólidas que proveen muy buenos programas de formación, porque también hay temas que son cruciales, y quiero ser muy enfático en esto, y es que también cuando hablamos de coaching hay que entender mucho lo que sucede alrededor de la ética en el coaching. Aquel por un lado eso, otro reto que tienen las organizaciones hoy en día, mira, en nuestras latitudes centroamericanas y en Latinoamérica en general hay un tema, una crisis fuerte de migración, ¿verdad? Y eso nos lleva, Kelly, entonces a que como líderes tenemos que encontrar formas distintas de alcanzar resultados, ¿no? Y ahí es donde el coaching se está metiendo fuerte. El coaching a la larga también lo que fomenta mucho es el sentido de pertenencia a la organización, ¿verdad? El que la persona pueda encontrar que su aporte en la organización es un aporte que construye algo mucho más grande. Y eso es vital, que cualquier persona en este mundo tenga ese sentido de propósito en la vida. Es importantísimo que caminemos por la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, es darnos cuenta los retos que tenemos, que son retos significativos. Tú hablaste de rotación de personal. Bueno, démosle doble clic entonces a qué es lo que está haciendo que haya rotación de personal, ¿no? Entonces, hay retos de retos. Y luego lo otro, el tercer tema que hay que entender, creo yo, es liderazgo, liderazgo, liderazgo. Esa palabra sigue estando sobre la mesa y creo que va a estar por los siglos de los siglos. Es que entendamos que el líder soy yo. No esperar a que me den respuestas, no esperar, ay, es que no tengo claridad de hacia dónde va la organización. Bueno, preguntar también, ¿ok? Eso te puedo decir ahorita que es mucho los retos que tenemos. Entonces, las organizaciones necesitan campañas internas fuertes de valores, necesitan campañas internas fuertes de proveer visión, necesitan campañas fuertes de establecer el rumbo de hacia dónde va la organización. Y eso obviamente no es de corto plazo, eso son iniciativas de muy largo plazo, y por eso también quiero aclarar que el coaching no es la panacea para todos los problemas. El coaching pueden ser resultados de mediano y de largo plazo, ¿no? Muy bien, Rodrigo. No, mira, han pasado 35 minutos y mira cómo esto ha volado. O sea, se nota que este tema es apasionante, o sea, es un tema que podríamos hacer, yo creo, un encuentro mensual y tenemos dos en el año para poder hablar y no terminamos. Rodrigo, ¿cómo te gustaría concluir con esa frase, con todos los que hoy nos están escuchando, que sin ustedes no sería posible este programa, que sé que muchos están tomando nota, y cómo te encantaría finalizar?
Mira, gracias Kelly. Yo el otro día escuchaba a una persona que hacía la pregunta de ¿el líder nace o se hace? ¿No? Y creo que es una frase trillada, pero la respuesta fue sorprendente. Nace, porque todos nacemos. ¿Mm? Entonces, claro, la respuesta es bien sencilla, nace. ¿Ok? Entonces, nacimos líderes. Eso no me cabe la menor duda. Ahora el tema es la segunda parte, convertirnos en líderes. No hay una receta única, el que la tenga miente, es una receta que se va encontrando con una mezcla de muchas cosas, de herramientas, pero tú mencionaste algo súper importante y es liderarme a mí mismo. El liderazgo arranca con uno. El liderazgo arranca, nadie va a hacer absolutamente nada por ti si tú no te lideras a ti mismo. Entonces, y hay un personaje que me encanta muchísimo que dice, quieres cambiar el mundo, pero no haces tu cama, ¿no? Entonces, arrancar por ahí, arrancar por hacer la cama y luego pretender liderar al mundo, pretender liderar a los demás. Entonces, ¿cómo puedo cerrar esto, no? Todos nacemos líderes. Tenemos un gran reto, es convertirnos en esos líderes que queremos ser y luego liderar a los demás y luego aprender muchas herramientas también que están ahí y una de ellas que se ha vuelto muy de moda el día de hoy es la de coach y búscate a alguien que te ayude a clarificar el camino para convertirte en líder coach. Que ahí, cuando digo búscate a alguien es, búscate un mentor. Si estás en una posición de liderazgo, tócale la puerta a esa persona que tú le admiras algo, ¿sí? Y dile, necesito que seas mi mentor. Y si esta charla entre Kelly y yo te inspiró a algo, voltea a ver a alguien que es un líder coach y dile, mira, yo creo que tú tienes cualidades de líder coach. ¿Qué hiciste para eso? Ah, mira, es que yo me leí este libro. Ah, mira, que yo me vi tal cosa. O te recomiendo irte por aquí. Te recomiendo irte por allá. Y creo que ya me extendí con la frase, pero eso pudiera decirte que es mi mensaje final, Kelly. No, Rodrigo, gracias, gracias enormemente del corazón, desde que yo sé que tu corazón mitad es nicaragüense y mitad guatemalteco, entonces desde ese lugar darte las gracias por este conversatorio, por compartir tu experiencia que te hace único y que te hace de un lugar profesional agregar valor y ahora que leía tu perfil decía eso, un emprendedor apasionado por ayudar a las demás personas. Entonces, gracias por acompañarme y que al llamado, al primer llamado me dijeras, Kelly, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, quiero que también sepas, ¿no? Que también estoy para servirte y que Kelly Valle Coach también está para también seguirte acompañando y acompañándonos. Sí, ¿cómo decirte, cómo decirte que no a ti, que eres tan especial, que sé que eres una maestra en estos temas y nada, que estos espacios son espacios importantes, que es importante que los mantengas, que los mantengamos y que sigamos para adelante eh, con con este tema del coaching, ¿no? Con este tema del coaching es importante, te felicito, te agradezco de corazón, te mando un gran abrazo hasta la linda Nicaragua, nicaragüita, que me encanta muchísimo y a las órdenes y cuando quieras que nos volvamos a reunir, que sé que va a ser muy pronto, seguimos conversando. Gracias, Rodrigo. Igual a ti, a la audiencia querida, gracias por estar acompañándonos estos 40 maravillosos minutos. A ustedes muchas, muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo miércoles. Saludos.